La atresia intestinal es una malformación congénita que se caracteriza por la obstrucción completa del intestino. Esto puede afectar a todo el tracto gastrointestinal, sin embargo es más frecuente en el intestino delgado. Tenemos que si esto no se llega a tratar a tiempo va a causar complicaciones más graves, y en su sintomatología tenemos que se puede presentar en las primeras y segundas semanas de vida del recién nacido. Él va a presentar vómito, distensión abdominal, incapacidad para defecar. Estos van a ser síntomas de alerta para los padres de familia, y estos síntomas pueden ser de leve, moderado y grave. Todo va a depender de la localización de la atresia. Por ejemplo, la atresia duodenal va a estar asociada a pacientes con síndrome de Down y va a afectar a lo que es el intestino delgado, y la Y1 ilial va a afectar Y1, ilion, parte medial e inferior del intestino delgado. El ano imperforado es una malformación congénita que se caracteriza por la falta de desarrollo adecuado del ano. Tenemos que esta es una de las presentaciones más frecuentes de atresia, y en sus manifestaciones tenemos la falta del meconio, que es la primera defecación de los recién nacidos entre las 24 y 48 horas, distensión abdominal por la falta de salida de las heces. El onfalocele se caracteriza por que los órganos abdominales como el hígado, los intestinos, incluso otros órganos, se protruyen por un defecto de la pared abdominal en la pared del ombligo. Alguna de sus sintomatologías es que va a haber una protuberancia muy pronunciada y el tamaño de la protuberancia, es decir, va a ser menor cuando solo esté como el intestino, pero va a ser mayor cuando esté el intestino junto con otro órgano, y estos van a estar cubiertos por una membrana transparente. El divertículo de Meckel es la formación de una pequeña bolsa del intestino delgado, específicamente del ilion, y esto se debe a la falta de involución del conducto vitilino durante el desarrollo fetal. Su prevalencia afecta al 2% de la población, y en sus síntomas solo el 4% de estos pacientes son sintomáticos. Generalmente antes de los 2 años estos van a llegar a presentar hemorragia oculta y un dolor abdominal parecido al de la apendicitis. La estenosis pilórica es una condición en la que el músculo del píloro se engrosa y va a obstruir lo que el paso de los alimentos. Esto afecta a 1 de cada 3.000 nacidos. Es más frecuente en varones y se va a presentar con las manifestaciones clínicas de vómitos no biliares, regurgitaciones y hiperperitalitismo. Es una anomalía congénita que se caracteriza por la falta de células ganglionales en el intestino distal. Esto causa una obstrucción funcional y una dilatación proximal. Afecta a 1 de cada 5.000 nacidos, y en sus manifestaciones clínicas está la ausencia del meconio, vómitos biliares y distensión abdominal. La hernia va a ocurrir cuando hay un debilitamiento en la cavidad peritoneal. Aquí el saco de peritoneo va a estar recubierto por serosa y esta protruye, y van a ser comunes en el ombligo, el fémur y el canal inguinal. Las adherencias son puentes fibrosos que se forman entre segmentos intestinales, la pared abdominal y zonas quirúrgicas debido a procedimientos quirúrgicos, infección o inflamación en la pared abdominal como es la endometriosis. El vólvulo es un giro completo de las asas mesentéricas. Estas pueden llevar un compromiso vascular que puede provocar un infarto, y es más común en el colon sigmoide y menos común en el colon transverso. Esto ocurre cuando un segmento del intestino se embute dentro de otro segmento del intestino distal, empujado por el peritaltismo, llevado consigo al mesenterio. El tubo digestivo va a recibir irrigación de las arterias ilíacas, mesentérica superior e inferior. Estas se van a ramificar en arcadas mesentéricas, permitiendo que llegue a tolerar pérdida del aporte sanguíneo. Sin embargo, si es una pérdida muy grande o un vaso mayor resulta afectado, puede llevar a un compromiso intestinal o un infarto intestinal, que puede ser mucoso, mural y transmural. La respuesta intestinal ante la isquemia va a estar caracterizada por una lesión hipóxica inicial y una lesión por reperfusión. Esta lesión por reperfusión en el daño severo
a los vasos sanguíneos van a estar involucrados los radicales libres, van a haber infiltrados de neutrófilos y marcadores de la inflamación. Tenemos que en la morfología macroscópicamente van a haber lesiones como hemorragia, úlcera de color rojo o púrpura, van a haber engrosamiento en la pared, infarto transmural, trombosis en las venas mesentéricas y de manera microscópica va a haber atrofia o desprendimiento del epitelio superficial. El pólipo inflamatorio va a estar asociado a la ulceración solitaria. Esta es una lesión inflamatoria caracterizada por hemorragia rectal, emisión de moco y daño a la pared anorrectal. Y esto se debe a lo que es una ulceración en la mucosa rectal por daño en el esfínter anorrectal. Y esto va a conllevar a la formación de un pólipo inflamatorio debido a la constante cicatrización y lesión de manera crónica. Los pólipos juveniles son malformaciones en el epitelio de la mucosa y la lámina propia que pueden ser esporádicos o sindrómicos. La mayoría de estos se van a presentar en menores de 5 años y se localizan en el recto causando hemorragia. Estos suelen ser solitarios o está acompañado de algunos síndromes como una condición autosómica. Estos pólipos llegan a medir menos de 3 centímetros, son pediculados de superficie lisa, color rojizo y llegan a tener espacios quísticos. En el microscopio se llegan a comprobar que estos quistes son glándulas dilatadas llenas de mucina y restos inflamatorios. Aparecen esporádicamente y en el contexto de varios síndromes genéticamente determinados o que se adquieren. Y no hay que olvidar que estos van a ser proliferaciones tumorales que están compuestas de tejidos maduros que se presentan normalmente en el lugar que se van a desarrollar. Sus síntomas son raros, pero es importante reconocerlo tanto con sus manifestaciones intestinales y el resto que estén asociados y la posibilidad de que algún familiar haya adquirido esto. Los brásicos son más frecuentes en el colon izquierdo y miden menos de 5 milímetros de diámetro y son protrusiones nodulares lisas que se encuentran en la mucosa y a menudo en las crestas de los pliegues de esta mucosa. Pueden aparecer aisladas, pero también con mayor frecuencia pueden ser múltiples, en particular en el recto y en el colon sigmoide. Estas van a presentar células caliciformes y absortivas maduras. Entonces, los adematosos varían entre 0,3 y 10 centímetros de diámetro. Pueden ser pediculados o sésiles y tienen una textura que ambos parecen de terciopelo o frambuesa por el patrón anormal del crecimiento epitelial. Biológicamente podemos encontrar una disminución de las células caliciformes, núcleo hipercromático alargado y una displasia epitelial. Y según su estructura se van a clasificar en tubulares, velloso y túbulo velloso. Los tubulares van a estar formados por glándulas pequeñas redondeadas o tubulares. Los vellosos a menudo son más grandes y sésiles y están cubiertos por vellosidades finas. Aunque los vellosos contienen focos de invasión con mayor frecuencia que los tubulares, su arquitectura vellosa por sí sola no aumenta el riesgo de cáncer cuando se toma en cuenta el tamaño del pólipo. Y el túbulo velloso es una mezcla del tubular. Aunque los vellosos van a tener una mayor frecuencia de invaginación, el riesgo del cáncer va a estar relacionado con el tamaño del pólipo que con su arquitectura. El tumor más común del apéndice suele descubrirse de forma incidental durante la cirugía o estudios de la apendicitis. Este afecta principalmente la parte distal y suele tener un aspecto bulboso sólido con un diámetro de 2 a 3 centímetros. El mucocele apendicular se refiere cuando la apéndice dilatada está llena de mucina y este puede ser causado por un simple bloqueo o por tumores mucinosos. Lo de esto es el citoadenoma mucinoso y el citoadenocarcinoma adenoso.